España gana ante Uruguay y ya piensa en los 16avos de final. ¿Dónde podrá llegar esta selección de Luis de la Fuente? ¿La podemos seguir considerando favorita después de esta fase de grupos? ¿Qué cuerpo nos ha dejado la eliminación de Uruguay? Lo analizamos en este vídeo en el enganche. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del enganche. Como viene siendo habitual a lo largo del Mundial, vamos a hacer un post de lo que ha sido el encuentro de España ante Uruguay. Es cierto que fue el encuentro de madrugada, estamos ya un poco más descansados, reposados, con la luz del sol detrás. Y por ello vamos a ver qué ha sido lo mejor y lo peor que nos ha dejado este tercer partido de la selección española en el Mundial 2026. Y hoy vamos a hacer también una ligera excepción porque aparte de tocar lo que ha sido lo más positivo y lo más negativo de España en el choque, vamos también a tocar un poco de lo que ha sido Uruguay, ya que también tenemos mucho público sudamericano y yo creo que hay cosas también que las debemos de tocar. Aún así también os aseguro que próximamente, durante los próximos días, vamos a cerrar un vídeo con algún periodista o especialista uruguayo para analizar lo que ha sido el combinado charrúa en este mundial, que la verdad que tiene mucha tela que cortar. Entonces, como es habitual, vamos a hacer primero una conclusión general de lo que ha sido este tercer partido de España, como hicimos ante Cabo Verde y Arabia Saudí. Luego iremos quizás de lo más negativo a lo más positivo en cuanto a nombres y, como os he dicho, concluiremos también tocando un par de cositas de Uruguay que me parecen interesantes de añadir en este vídeo. Entonces no me alargo mucho más, aparte también recordaros lo que tenéis que hacer aquí en el canal, que es suscribiros, darle a la campanita al vídeo, darle a like, estar atentos a nuestras listas de reproducción, que estamos haciendo contenido diario del Mundial. Incluso hay en días que nos estamos duplicando y la verdad que estamos sacando tiempo debajo de las piedras, así que os pedimos muchísimo apoyo. Y ahora sí que sí, no me enredo mucho más de lo que ha sido España en este encuentro ante Uruguay. Un poco quizás la sensación que llevamos arrastrando durante todo el Mundial con la selección de Luis de la Fuente, que de momento nos está dejando un poco fríos. Ese primer choque ante Cabo Verde, la verdad que no alimentaba mucho las esperanzas. Luego ante Arabia es cierto que España se rehizo, sobre todo en el primer tiempo, y hubo jugadores que la verdad que poco a poco parecía que iban mostrando su mejor versión, pero quizás en este tercer choque ante Uruguay podemos decir que han vuelto esas dudas, ese mar de dudas que generó España en el primer encuentro, sobre todo ante equipos que se muestran bajos, como ha sido el caso de Uruguay. Es cierto que la calidad de Uruguay se presupone superior a la de Cabo Verde, pero los problemas de la selección charrúa, la verdad que España no se mostrará muy sólida, sobre todo en ataque y en el centro del campo, pues paliaron quizás esos problemas que puede tener ahora mismo España e hizo que la selección comandada por Luis de la Fuente se llevara los 3 puntos. Los problemas principales que yo veo ahora mismo en esta selección española, quizás que los jugadores más importantes de esta selección ahora mismo están lejos de su mejor nivel. Luego también las lesiones, bueno, las consecuencias en forma de lesión que ha dejado este partido ante Uruguay, y sobre todo que me da la sensación de que España necesita un partido redondo ante una selección quizás más importante o bueno, una selección que puede dar que hablar en el Mundial, que España necesita un partido importante para poder coger el tono en lo que viene siendo este Mundial. Entonces yo creo que esas tres claves pueden ser determinantes para lo que, bueno, son determinantes para hacernos saber de lo que está siendo España en este Mundial. Por ello, no me quiero extender tampoco mucho más. El encuentro contra Uruguay, la verdad que no ha sido el partido más visible que hemos visto de España en los últimos años. Es cierto que tampoco Uruguay hizo mucho porque fuera un encuentro de tirar muchos cohetes, pero la verdad que el aguantar hasta la madrugada a muchos, la verdad que se nos pudo llegar en algún momento a hacer duro, aunque es cierto que en ese final de encuentro los decibelios y la intensidad subieron de manera sideral. Y como os decía, como siempre, vamos a tocar varios nombres a lo largo de este vídeo y vamos de lo más negativo a lo más positivo de este último encuentro ante España, que también es un poco sensación generalizada en lo que llevo de Mundial. El primer nombre que se me viene a la cabeza, que está alejado de su mejor nivel, es Pedri, el jugador canario del Fútbol Club Barcelona. La verdad que de momento a lo largo del Mundial no se ha encontrado. Es cierto que también quizás no verse todavía establecido en una posición concreta en la selección a él le puede haber desajustado. En el primer encuentro actuó ahí más de enganche y ante Arabia y Uruguay pues está más en esa posición que le hemos visto en el Fútbol Club Barcelona, más resguardado, pero a su vez tampoco vemos al Pedri que hemos visto en el Barça en los últimos años. Y en clave selección es cierto que con Pedri hay una tendencia que quizás no está todavía mostrando
el nivel que le podemos presagiar. Es cierto que su comienzo en la selección fue fulgurante, la verdad, esa primera Eurocopa que disputó fue espectacular, pero en la Eurocopa, ya en esa posición de enganche, no vimos al Pedri que hemos visto después en el Barça, y en este Mundial quizás estamos confirmando esa tendencia que hay con el jugador canario. Es cierto que no viene a su mejor nivel, también la carga de partidos de la temporada puede ser que en algún momento la esté pagando, pero que el jugador del FC Barcelona no esté del todo inspirado, pues puede ser un problema para España de cara a futuro, aunque como os digo, yo creo que una prueba de fuego importante en la fase eliminatorias en la que España recupere sensaciones y complete un encuentro redondo puede ser clave, sobre todo para nombres como Pedri, y otro que también añado en esta terna es Rodri, el jugador del Manchester City, Balón de Oro en el año 2024, la verdad que no está para nada a su mejor nivel. Todos sabemos los problemas físicos que ha arrastrado durante los últimos cursos, aquella lesión de ligamento cruzado que al final es de larga recuperación, y también este año en el conjunto Citizen pues no ha estado al 100% quizás lo que le gustaría, y quizás está pagando esas consecuencias en este Mundial. Yo la verdad que en ninguno de los 3 encuentros le he visto al nivel que podemos ver a Rodri. De hecho, la pasada Eurocopa fue el jugador más determinante de España en el centro del campo posiblemente, aquello le llevó a conquistar el Balón de Oro. Y claro, al final cuando tu eje principal del equipo no está a su mejor nivel, pues se nota, y al final ver al centrocampista madrileño Fallón pues hace presagiar que quizás Luis de la Fuente debe agitar el árbol, porque tiene recursos en el banquillo para poder añadir en ese centro del campo. Sin ir más lejos, el Martín Zubimendi de hace 2 años no es el jugador guipuzcoano que conocemos ahora, que la verdad que en el Arsenal, aunque haya acabado siendo relegado del 11 en algún partido importante por Mikel Arteta, demuestra que está capacitado para jugar citas de este tipo. Entonces, visto que Rodri no está a su mejor nivel, pues evidentemente en las quinielas el jugador del Arsenal puede entrar como un titular susceptible, por lo menos en ese encuentro de 16avos. A su vez, yo sigo manteniendo la confianza en Rodri, porque una vez coja su pico de forma o nivel, evidentemente es indiscutible en esa posición, pero es cierto que ahora mismo el jugador del Manchester City pues no pasa por su mejor época, y en esta fase de grupos se ha visto desde un primer instante. Siguiendo con lo negativo, una de las consecuencias que nos ha dejado este Uruguay 0, España 1, son las lesiones, y sobre todo en el extremo izquierdo para España. Es cierto que faltan partes médicos oficiales en el momento que estamos grabando este vídeo, pero claro, una de las secuelas principales ha sido esa lesión de Yeremy Pino, que parece que tiene la clavícula rota. Sería una baja importante a nivel de extremos para España, no por el nombre de Yeremy Pino, que de momento es cierto que no está siendo bueno, o no ha sido determinante en este Mundial, pero quizás que poco a poco España se vaya quedando sin recursos en esa banda, porque recordemos que Lamine está entre algodones. Víctor Muñoz no ha debutado todavía porque acabó el final de temporada con Osasuna también, digamos, prácticamente lesionado, forzando las últimas jornadas. De hecho, el último duelo en el que fue vida o muerte para Osasuna, el exjugador de Real Madrid, bueno, el exjugador de la cantera de Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, no pudo ser de la partida. De hecho, ha estado entrenando días contados con el grupo en el club rojillo, y de momento en el Mundial no ha podido debutar porque no está físicamente al 100%. Y a su vez también hay que añadir otra de las secuelas de este Uruguay-España, que es la lesión de Nico Williams, que parece que tiene una lesión en la ingle, y hay quien dice que se podría perder lo que resta de torneo. Entonces, estas dos lesiones en los extremos hace que quizás los recursos de Luis de la Fuente ahora mismo en esas posiciones estén bastante limitados. Es cierto que la posición de Nico, podemos decir que Alex Baena le esté cubriendo con creces los últimos partidos. De hecho, ayer se le nombró MVP. Es cierto que para mí tampoco fue el mejor jugador del encuentro, pero sí de lo más positivo de España. Está sabiendo interpretar lo que necesita la selección española en esa banda izquierda, sobre todo con la profundidad que aporta Cucurella. También Marc Cucurella ha pegado quizás un pequeño bajón de nivel después del gran debut que le vimos ante Cabo Verde, pero que el jugador del Atlético de Madrid poco a poco se vaya encontrando después del año complicado que ha tenido como colchonero, pues también es interesante en clave mundial. Y al final, con estos problemas que tiene España a nivel de extremos, que Baena se vaya encontrando en esa banda izquierda, aunque no sea, como todos sabemos, un extremo puro. Al final es un jugador más activo en esa línea de 3/4, que le gusta muchísimo meterse hacia adentro, y al final con la maravillosa pierna derecha que tiene, pues con el golpeo que puede mostrar el jugador
del Atlético de Madrid, pues meterse para adentro puede ser también una característica interesante para tener en cuenta a lo largo del torneo. Que Baena esté interpretando eso muy bien, sobre todo los dos partidos que ha sido titular, pues quizás esto a Luis de la Fuente le puede calmar un poco después de las lesiones de Jeremy Pino y Nico Williams, que como decimos, a falta de parte médico oficial. Uno de los nombres que debemos añadir en lo más positivo de este Uruguay-España para mí, es cierto que tuvo una ocasión bastante clara que la erró, pero en lo que mostró a nivel de juego a mí me parece que es lo más positivo, es el nombre de Dani Olmo, pero que también lo voy a meter en lo negativo, no por él, sino porque Luis de la Fuente quizás no le quedó claro en el primer encuentro ante Cabo Verde que Dani Olmo debe ser indiscutible en esta selección. Yo me he reafirmado en esta tendencia desde que arrancó el Mundial y llevo ya varios años que Dani Olmo debe ser indiscutible en esta selección, sobre todo con el esquema que está adoptando Luis de la Fuente y que también ponía Luis Enrique con este 4-2-3-1. En ese enganche Dani Olmo es el jugador que mejor interpreta el juego, es el más móvil, el que más apoyos da sobre todo al delantero referencia, como es en este caso Mikel Oyarzábal, y es que al final aporta algo diferente que desajusta a la defensa rival y a los equipos que están con el bloque más cerrado, como pudo ser ayer el caso de Uruguay o pudo haber sido en la primera jornada ante Cabo Verde, y es que a su vez junto a Baena pueden ser los dos jugadores que mejor se adapten, pero como Baena está en esa banda izquierda, pues al jugador del Atlético de Madrid no le añadimos en eso, y más aún con las lesiones. Por ello digo que Dani Olmo debe ser indiscutible, porque las probaturas que ha hecho de la Fuente se ha visto que Pedri es cierto que es un jugador que la verdad que es un todoterreno, que es capaz de adaptarse a cualquier posición del centro del campo, pero quizás ese anillo al dedo de Pedri no sería ese enganche, y con Mikel Merino ayer también se vio que al final son dos mediocentros, es cierto que son muy buenos y con mucha llegada, pero que son más de contención de lo que puede ser Dani Olmo, y tiene una electricidad totalmente distinta en esa zona de tres cuartos. Entonces por ello sigo tirando una lanza a favor del jugador del FC Barcelona, que yo creo que debe ser titular. Eso de Dani Olmo 10 más en lo que resta del Mundial, yo me sumo a ese barco, aunque es cierto que no ha estado muy fino de cara a puerta, como decía en esa ocasión que tuvo ante Uruguay, que la verdad que parecía muy clara y el tiro sorprendentemente no le salió de la mejor manera posible, pero Dani Olmo la verdad que puede ser quizás el nombre que puede ser lo diferente de España en esa zona de tres cuartos, además de los extremos evidentemente con Lamine, que cuando está bien está a un nivel superlativo, pero claro, si quieres tener algo distinto y para quizás tener ese partido más redondo de España en el Mundial, que puede ser clave para recuperar la confianza, pues la figura de Dani Olmo puede ser fundamental para el devenir de España. Y además de Dani Olmo, también quiero destacar el nivel de los centrales, que posiblemente estén siendo lo mejor de lo que vamos de Mundial de España. Es cierto que los dos primeros encuentros los rivales no eran lo más, digamos, potente que va a tener en contra en ataque España en el Mundial, tanto Cabo Verde como Arabia. Ayer Uruguay es cierto que tampoco lo era, porque por ejemplo Darwin Núñez no pasa por su mejor nivel. También vimos bastantes jugadores de Uruguay bastante sobrecitados, pero a su vez también el nivel de Cubarsí y sobre todo quiero ponderar el de Aymeric Laporte, pues está siendo superlativo en este Mundial. La verdad que poco a poco se van encontrando a su mejor nivel, quizás están formando una de las parejas de lo que llamamos de Mundial, se complementan a la perfección. Hay ejemplos claros, por ejemplo tirando la línea de fuera de juego, que de momento a España no le han cogido ninguna, y sobre todo con los sistemas tan diferentes que tienen, bueno, que han tenido en los últimos años, tanto uno Cubarsí con esa línea tan adelantada del FC Barcelona, y el Atleti es cierto que también adelanta mucho los centrales, pero no de nivel tan exagerado como hace el Barça, pues que se hayan podido complementar ambos en lo que da de Mundial en ese aspecto, pues la verdad que es interesante, y sobre todo la jerarquía que puede aportar a Aymeric Laporte estando a su mejor nivel. Y claro, una vez acabadas con estas consecuencias que nos ha dejado España del encuentro ante Uruguay, la fase de grupos, también ese balance global que he hecho, también me quería centrar en Uruguay, porque sinceramente es una selección con la que la decepción es tremenda. Yo creo que a todos los que nos gusta el fútbol evidentemente queríamos a Uruguay en las eliminatorias. Cuantas más selecciones importantes estén en esa fase final, pues el Mundial más atractivo es. Y la verdad que la Copa del Mundo dirigida por Marcelo Bielsa es que no hay por dónde cogerla. Ya venía presagiándose desde antes del Mundial, en las previas, de que no tenía el grupo muy respaldado, después de un conflicto que hubo con Luis Suárez, que parecía que los pesos más importantes de esta selección uruguaya no estaban con él.
y se ha visto patente en estos encuentros. Ya en los partidos ante Cabo Verde y Arabia no se vio la mejor versión de Uruguay. Quizás esa segunda parte ante Arabia pudo mostrar algo más de energía y tuvo alguna que otra ocasión más con alguna introducción desde el banquillo, pero poco más que echarnos a la boca de esta Uruguay, que quizás el peor partido para mí que ha hecho ha sido este encuentro ante España, porque yo no recuerdo ninguna acción de Unai Simón en la que Unai Simón se vio inquietado por la selección charrúa. Y claro, es que hay cosas de Marcelo Bielsa que no hay por dónde cogerlas. Por un lado, la elección de la portería. Muslera, quizás no... Tampoco voy a ser aquí muy crítico con Muslera, porque al final es un portero cerca de los 40 años, pero que no estaba a su mejor nivel para ser titular en Uruguay. Y Rochet, en los últimos años con la selección charrúa, había demostrado que estaba para ser titular en esta cita mundialista. Entonces, esa elección de Marcelo Bielsa, la verdad que no hay mucho por dónde cogerla. Luego también la gestión, es cierto que Bielsa destapó ante los medios que Muslera le pidió ser sustituido en el descanso. Nunca sabremos la verdad de esto, a no ser que alguno de los dos protagonistas comente qué es lo que ha ocurrido, pero a pesar de ello también poner en el punto de mira a tu guardameta poner el punto de mira a tu guardameta cuando ha quedado en la foto en el tanto del partido, que justo venía el gol de Baena fue justo antes del descanso, pues no sé, por mucha petición que fuera de Muslera. Es cierto que en una primera instancia dije la mejor decisión que ha tomado Bielsa en todo el Mundial, pero era una decisión que tenía que haber tomado antes de este encuentro ante España. Luego también de Bielsa destacar negativamente su postpartido, las entrevistas que hizo. La verdad que se le ve de que le ha venido totalmente grande este Mundial con Uruguay, y quizás también la gestión del vestuario. Los últimos 10 minutos de Uruguay yo creo que vienen más de la tensión que ha habido acumulada en la selección charrúa las últimas semanas a lo largo de todo el torneo. Jugadores totalmente sobreexcitados. La actitud de Canovio, la verdad que no hay por dónde cogerla. También hay una patada de destiempo de la Cruz a Nico Williams. No sé, muchas cosas que no se entienden. También que ha perdido evidentemente a lo largo del Mundial la confianza en los jugadores más importantes de Uruguay. El nivel de Fede Valverde, la verdad que a lo largo de todo el torneo no hay por dónde cogerlo. Darwin Núñez evidentemente que tampoco arrastra a nivel de clubes su mejor época, porque pasó del Liverpool a la Liga Saudí, pero es que tampoco se ha reencontrado a nivel de selección. Entonces, como os he dicho previamente, lo repasaremos más aún con un periodista o especialista uruguayo que evidentemente domina el tema mucho más que yo, y ahondaremos en ello, pero la sensación que nos deja esta Uruguay, la verdad, que es totalmente nos deja congelados, porque es una selección que a mí siempre me ha caído muy bien. Y la verdad que en los mundiales siempre daba que hablar, pero ya son 2 eliminaciones consecutivas en fase de grupos, y también Uruguay es la única selección de CONMEBOL en el mundial de las 48 selecciones, esto dice mucho, que se queda fuera, y sobre todo en un grupo en el que ha estado, con todo el respeto del mundo, con Cabo Verde y Arabia Saudí. Entonces yo creo que es algo que se tienen que plantear en Uruguay de cara a futuro. Y una vez concluidas estas, digamos, conclusiones que nos han dejado aquí en el enganche este Uruguay 0, España 1, sobre todo lo hemos centrado en España, pero también hemos hecho hincapié en el combinado charrúa. Dejadnos en comentarios qué os ha parecido esta fase de grupos de España, si estáis de acuerdo conmigo o no, algún detalle más importante que aportar, y sobre todo también si Uruguay ha sido para vosotros lo que llevamos de Mundial, la selección más decepcionante sobre todo de los últimos años, porque sinceramente el proceso de Bielsa parecía que comenzaba muy bien. Las clasificatorias dejó de hecho partidos para el recuerdo, una victoria en la Bombonera, también otra ante Brasil, pero la verdad que esta selección uruguaya ahora mismo se ve que necesita un reset o un electroshock muy importante. Como siempre, os recordamos, estad atentos a todo este contenido, el enganche, que como estáis viendo que hay días que incluso lo estamos duplicando. Un abrazo a todos.